Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con un tema que, bueno, a veces no nos gusta hablar mucho. Nos gusta hablar más de la felicidad, del espectáculo, del divertimento, pero cuando uno menciona la palabra tristeza, a mucha gente le dan ganas de cambiar el canal. Y no. Hoy vamos a hacer un programa justamente sobre este tema. Y no particularmente sobre la tristeza, sino cómo los seres humanos respondemos frente a la tristeza, frente a los problemas, frente a los desencuentros. Muchas veces esas respuestas son de carácter inconsciente. Muchas veces esas respuestas las pensamos, las preparamos muy bien y creemos que por ahí es el camino. Y también, sin duda, en muchas oportunidades nuestras reacciones buscan compensar eso que hemos perdido. Entonces, el programa de hoy, que es bien especial, en su desarrollo va a tener 3 invitados. El primero de ellos, muy pilo, un profe muy pilo. Además, tengo el placer, el honor de conocerlo desde hace muchos años. Ha sido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría, también presidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas y es profesor de la Universidad del Rosario. Él es médico psiquiatra, el doctor Rodrigo Córdoba. Bienvenido a nuestro programa. Camilo, un gusto. Para mí también ha sido una alegría y un honor y un premio de la vida que nos hemos topado en el camino de ella. Sí, así es. Para mí, todo un privilegio. Pues bueno, podemos iniciar con esta pregunta, ¿no? Y es, ¿cómo normalmente, o bueno, no, quitemos la palabra normal, quitemos esa palabra de ahí porque creo que me tiro la pregunta, sino más bien, ¿cómo respondemos los seres humanos, usualmente, más bien digámoslo, frente a los desencuentros y frente a la tristeza? ¿Cómo puede ser ese espectro de esa respuesta? Tenemos que quizás disecar un poco más la pregunta, porque los seres humanos tenemos sentimientos básicos, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos miedo, que estos días se ha presentificado tanto, tenemos rabia, y la tristeza es uno de esos sentimientos básicos que se activa cuando tenemos situaciones inesperadas, situaciones bruscas, situaciones que no quisiéramos que se dieran, y frente a eso reaccionamos con tristeza. ¿Qué es lo que sucede? Que es un sentimiento que es disfórico, tú lo decías al inicio, que es displacentero, que genera ansiedades y angustias en muchas de las personas y se activan una serie de sucesos que son irreflexivos, automáticos, inesperados, que la teoría dinámica los definió como los mecanismos de defensa. Entonces algunas personas se paralizan con la tristeza y otros hacen fenómenos reactivos, otros hacen fenómenos reactivos, intentan, intentan adaptarse de una manera racional, de una manera que le permita pasar el proceso, y otros lo niegan de manera arbitraria y entonces terminan es eso, buscando actividades, buscando cosas que lo saquen de esa situación o de esa sensación incómoda que genera la tristeza. Sí, entonces, bueno, hablando de los mecanismos de defensa, estos mecanismos adaptativos, ¿no? Dentro de la teoría psicodinámica se habla mucho del inconsciente, incluso hay una lista, ¿no? Hay una lista extensa de estos que siempre cuando vi psiquiatría en la universidad me parecía apasionante estudiar este asunto de cómo nos defendemos, ¿no? Frente a lo que pasa en el entorno. Mencionaba ahorita una palabra, negación. ¿Cómo opera la negación cuando nos encontramos frente a una circunstancia que no nos fue? Porque evidentemente si la negamos es porque no nos gusta, ¿no? Es importante hacer claridad con eso, Camilo, porque todo el mundo piensa que estos mecanismos de defensa son procesos racionales. Entonces dice, a ver, yo voy a bajar la cortina, voy a bajar el blackout para que la gente no se me meta en sus pensamientos. Y estos son automáticos, irreflexivos y adaptativos. Lo que intenta buscar la persona es una manera de que ese flujo, esa situación emocional, cómo adaptarse a una nueva circunstancia. Y en ese sentido, como no es un proceso racional, entonces lo que hace es adaptarse con los recursos que cada cual tiene. La negación a veces es un mecanismo muy primario, porque es como no quiero sentir la tristeza, pues la boto en otra dirección. Pero esto
lo que impide muchas veces es racionalizar, elaborar el proceso relacionado con la tristeza. Lo que ustedes normalmente en psiquiatría denominan la introspección, el insight, ¿no? Ser como consciente tal vez de esa situación, ¿verdad? Entonces ahí Que es uno podría absolutamente pegar lo siguiente. necesario. Ajá, ok. Sí, entonces Todos, partamos de eso. todos tenemos que Ajá, tener información. ok, Sí, muy bien. En este caso viene la negación, ¿no? Entonces tengo una situación y digo, no, y la rechazo. Y vamos que viene, recuerdo uno de esos era el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento como otro mecanismo. ¿Podríamos tener un ejemplo de cómo sería en la vida diaria este desplazamiento? claro, el foco de atención se lo ponemos a otra cosa, o en otra persona, o en otra circunstancia. Pero yo quiero ser muy firme en esto, Camilo, que estos fenómenos no son de la conciencia, porque muchas veces dicen, claro, es que está evitándolo, es que está... Estos son la manera como sin darse cuenta, ahora que tú usas el término del inconsciente, la persona con sus recursos propios empieza a intentar adaptar esa situación, esa nueva circunstancia. Pero no es una cosa propositiva, y eso es muy importante dejarlo claro. No es propositiva, son mecanismos precisamente inconscientes. Ok, vamos a pensar lo siguiente. Una persona tiene un hombre, pensemos el ejemplo de un hombre, tiene un ambiente laboral muy hostil, tiene un jefe, unos compañeros espantosos, un ambiente laboral inhumano, y es una persona que lleva súper cargada, ¿no? Súper cargada, entonces va en el transporte público 2 horas para su casa y llega a la casa y estalla con cualquier cosa. Eso que acabo de describir puede estar relacionado justamente con estas estrategias de defenderse que inconscientemente se genera así. O sea que no sé si estoy usando bien el término, pero tal vez toda esa carga que está generando el trabajo y toda la circunstancia vital, termina desplazándose y termina teniendo conductas con otras personas violentas, por ejemplo, con su esposa o con su familia, y lo desplaza hacia ella. ¿Podría ser una manera de explicarlo? Es una manera psicológica de explicarlo. Es una manera psicológica de explicar ese tipo de situaciones. Es decir, termina poniendo en otro las situaciones. Aún otros hablan de proyección, es decir, que las cosas que yo siento en mí no las acepto y se las pongo, a otra persona. Pero aquí es importante para quienes nos están oyendo, es que estos son procesos que se dan dentro de los resortes del psiquismo humano. Y esos resortes empiezan a buscarse y adaptarse para enfrentar las situaciones en las que están. Pero a veces lo que vemos es que se desbordan, que no son suficientes. Y es cuando vemos ya las crisis o el cambio de escalón. Entonces, por ejemplo, alguien que todos estos elementos con la tristeza no son suficientes, se le empiezan a sumar cosas. Entonces no duerme bien o toma algo para ocultar la tristeza, situaciones o ya el piso superior de todo esto, que ya es lo que nosotros llamamos las depresiones. Y por eso es muy importante eso que tú estás haciendo, de diferenciar entre la tristeza como un sentimiento propio de todos los seres humanos. Y cuando hablemos de salud mental tenemos que hablar en primera persona. Todos hemos sentido tristeza en algún momento de la vida. Y otra cosa es hablar de un cuadro depresivo como tal. Sí, sin duda. Yo quiero aprovechar este comentario para resaltar algo en torno a la salud mental. Afortunadamente ha ido cambiando, ¿no? Hace unos años había un tabú gigante de hablar de, oye, mira, ¿por qué no? Incluso, ¿no? Como un insulto. Mira, yo te sugiero que vayas al psiquiatra. Uy, me está insultando, ¿no? Es como si uno le dice a alguien, mira, te sugiero que vayas al dermatólogo, te sugiero que vayas al ortopedista. Pues tienes una fractura, o pues tienes que ir al ortopedista. Si tienes una inestabilidad emocional que no puedes manejar, pues necesitas apoyo, necesitas salud mental, acudir al psiquiatra realmente vale la pena, justamente para explorar todas estas situaciones de las que estamos hablando. Ahora pensaba en otra circunstancia. Uno a veces ve, mmm, me gustaría profundizar en esto, como algunas personas, que no sé si yo he visto que a veces algunas personas lo consideran o no fobia, es el tema de la homofobia. Entonces, en el caso de que empiezan a ver por todos lados homosexualidad, ¿no? Por todos lados homosexualidad. ¿Podría ser esto también como un mecanismo de defensa de algunas personas que tienen temor a reconocer su propia identidad sexual y generan rechazo hacia eso mismo que sienten y empiezan a detectar
en todo lado la homosexualidad y generan a su vez un rechazo hacia eso que ven. Pero es uno de los ejemplos quizás más gráficos, más propios y más particulares, porque muchas veces lo que se ve es que hay pulsiones instintivas, eso, homosexuales, y las personas, por procesos propios, por rechazar la idea, o por situaciones del entorno social o familiar en el que viven, lo que terminan es mostrando y expresando situaciones de rechazo frente a esas situaciones. Y en la homofobia es uno de esos claros ejemplos donde muchas veces se plantean es que sí existen sentimientos profundos, que son rechazados, son pulsiones muy fuertes, pulsiones instintivas muy fuertes y que son rechazadas por las personas. Pero allí hay una gran cantidad de ejemplos. A veces lo que uno ve es que gente que rechaza cosas con tanta pasión y con tanta rabia. Me haces recordar de un ejemplo de alguna vez de un chico que terminó con un desenlace fatal doloroso porque estaba en el ejército de estos bachilleres que prestan y la figura de autoridad lo reclamaba y lo rechazaba todo el rato por ser gordo. Y entonces el gordo y el obeso y lo descalificaba. Y oh sorpresa, cuando entrevistamos al señor que era sobre el que recaían las acusaciones, era un señor también obeso. Entonces son muchas cosas con las que pelea la gente que se las termina poniendo a los otros. Y en eso de la homofobia es bastante común. Muy bien, entonces podemos también tener presente que habría como diferentes tipos de mecanismos de adaptación o de defensa y que también hay como diferentes, no sé si grados de elaboración, o sea, tal vez hay unos mecanismos de defensa más elaborados que otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno de ellos, recuerdo de mis clases de psiquiatría, que era como la intelectualización, que tal vez sea como el más elaborado de esos. ¿Podríamos hablar un poco sobre esto, por favor? Racionalización. Ajá, ¿podríamos hablar un poco sobre eso, por favor? Claro, es lo que termina siendo, es como el que termina entendiendo las cosas, como el que, porque algunos lo expresa por lo contrario, que es lo que se conoce como formación reactiva, pero definitivamente lo que nos hace distinto, lo que nos diferencia del primo mico, es que tenemos 2 milímetros más de corteza frontal y por allí pasan muchos de los influjos y los pensamientos y esos procesos de pensamientos, al pasar por allí, pues terminan volviéndose razones. Entonces la racionalización de muchos de esos procesos, que muchas veces son viscerales, son instintivos, se vuelven razones, se vuelven palabras y se vuelven elementos que permiten elaborar las cosas. Bueno, y antes de irnos a la pausa, no quiero dejar por fuera esa pregunta. Tenemos como herramientas terapéuticas de la psiquiatría, por un lado están los medicamentos y tenemos también las terapias. Y hay enfoques, ¿no? Hay unos que prefieren uno u otra línea. ¿Cómo podría ser esa mejor óptica o esa mejor terapéutica? Combinándolos, seleccionando alguna de las dos rutas, ¿cuál sería esa perspectiva? Creo que la pregunta esencial de nuestro oficio, porque ninguna de las dos de manera independiente ha mostrado ser más eficaz una que otra. La psicoterapia es la palabra, es la capacidad de comunicarnos entre seres humanos y a partir de experiencias emocionales correctivas, es decir, a partir de lo que alguien que se está mirando, que está acompañando a alguien, que no lo aprieta y no lo deja caer, lo está a partir de la palabra acercando en ese sentido. Entonces la psicoterapia es imprescindible porque cada cual se pone triste de una manera particular, porque por eso somos individuales, individuos. Pero los antidepresivos, en el caso de las depresiones, que es el hipermirar en microscopio electrónico la tristeza, que se acompaña de otros síntomas, también tienen un gran beneficio, tienen una gran ayuda. Entonces, cuando necesitamos ofrecerle un antidepresivo a alguien, se lo ofrecemos. Pero si esto requiere, pues lo damos con medicamentos que hoy en día cada vez son más seguros, más sencillos de usar e eficaces como tales. Pero siempre debe ir complementado de procesos psicoterapéuticos.
Es decir, que cada cual pueda mirarse en ese espejo donde no sea juzgado y pueda reconocer las proporciones de sus emociones. Pues Rodrigo, muchas gracias por esta claridad conceptual y gracias por haber aceptado la invitación al programa. Un gusto, Camilo, y bueno, muchos éxitos, ¿no? Un saludo a tus televidentes. Muchas gracias. Y ustedes no se despeguen, que después de esta breve pausa comercial vamos a seguir adentrándonos a intentar responder esta pregunta. ¿Cómo respondemos los seres humanos frente a la tristeza, frente al desencuentro? Ya nos vemos. Bueno, continuamos en esta emisión de Vida Conciencia intentando resolver una pregunta y es ¿cómo respondemos los seres humanos a la tristeza, al desencuentro? ¿Cómo compensamos? Estamos hablando ahorita en la primera parte desde una perspectiva desde la psiquiatría, originada desde la medicina. Ahora en este segundo bloque vamos a ir abriendo el espacio a la filosofía. Y para esto tenemos como invitado al profesor Fernando Galindo, quien es conferencista, divulgador científico y cultural, filósofo de la Universidad Nacional. Fernando, bienvenido a nuestro programa. Camilo, un saludo. Bueno, Fernando, estábamos hablando ahorita con Rodrigo de algo y es que muchas veces las respuestas que damos frente a los desencuentros es automática. Y él nos hablaba del inconsciente, estamos hablando un poco de los mecanismos de defensa, pero también existen otras teorías, otras perspectivas. Y podríamos imaginarnos que si nosotros vamos a Hume y pensamos entre lo que son las emociones y la racionalidad, y él dice, no, mire, definitivamente son las emociones las que nos gobiernan y sí, por ahí tenemos la razón, pero no, están de frente las emociones. En medio de lo que has venido explorando y has venido estudiando, de esta manera como respondemos automáticamente frente a las circunstancias, ¿qué nos podrías comentar? Camilo, en el siglo XVIII, el escocés David Hume arguyó de una manera brillante el peso de las emociones en el proceso de toma de decisión. Y de alguna u otra manera puso una suerte de zancadilla a toda una corriente de pensadores que arguían, a su vez, que era el razonamiento la clave al momento de tomar decisiones. Hume, sin embargo, investigó, concluyó de una manera exitosa, a mi parecer, que la emoción tenía un peso fundamental. Tanto es así que si la emoción quería determinada cosa, por más argumentos, por más conclusiones, por más razonamientos, era supremamente difícil orientarla hacia otro camino. Años después, uno de los discípulos de Hume, psicólogo en este caso, Jonathan Haidt, considera que Hume dio en el clavo, que las emociones están presentes siempre, no de una manera, llamémoslo así, intermitente, sino que continuamente el individuo emite juicios sobre su entorno y esos juicios tienen un componente de índole emocional. De tal manera que Jonathan Haidt, a partir de las discusiones y las investigaciones desde el siglo XVIII y en especial con la ciencia cognitiva a finales del siglo pasado y en este siglo, considera una metáfora diferente, que nuestras emociones y nuestro raciocinio no están en un mismo plano, sino que las emociones parecieran presentar una suerte de gigantesco elefante, que es tan difícil de mover, tan difícil de orientar. El papel del conductor del elefante es el del raciocinio, que tiene algunas estrategias, algunos, llamémoslo así, recursos para poder llevarlo a otro sendero. Pero, desde luego, en esta metáfora, lo que Haidt quiere exaltar es que es una suerte de, no vemos competencia, sino de lucha desigual, donde las emociones están presentes a cada instante y la racionalidad, desde luego, tiene un músculo reducido frente al ímpetu de ellas. Tendríamos entonces a las emociones como un gran elefante cuyo conductor es la razón, pero esa razón pareciera estar a servicio del gran elefante, ¿no? Entonces, si vemos esta metáfora explorando esto, hay algunos elementos, recuerdo haber leído en este libro de Jonathan Haidt, el de La mente de los justos, que recuerdo me lo sugeriste, algunos elementos a los cuales este elefante es más sensible, ¿no?
este elefante presenta como mayor sensibilidad a la hora de mirar para un lado, de sentir afinidad o rechazo frente a algunos elementos. ¿Podríamos hablar un poco sobre eso, por favor? Desde luego, Camilo. Entonces tenemos la metáfora. No un tipo de competencia de pares, sino una desigualdad. Segundo, es donde encontramos que el individuo emite juicios todo el tiempo de corte emocional y sobre esos juicios va desviando su camino. Uno de esos juicios es el relacionado al disgusto. Aquí, Camilo, no opera una suerte de proceso racional donde se encuentran unas premisas, se pondera cuál es la conclusión y después de un análisis se concluye. No. La persona tiene ciertos elementos que producen desagrado, asco, y frente a ello es un rechazo visceral. Entonces tratar de alguna otra manera que nuestro pobre conductor de elefantes impida que su criatura tenga un movimiento brusco es muy difícil. Lo que insiste Haidt en este libro llamado La mente de los justos, que es una obra que en cierta forma nos ayuda a comprender mejor no solamente el tema político, sino cómo tomamos decisiones en diferentes escenarios. En esta obra, Haidt insiste que este elefante tiene una serie de, llamémoslo así, de inclinaciones particulares sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la autoridad, sobre la competencia y sobre el desagrado. Frente a ellos reconoce algunos elementos por los que toma partido o adopta una postura contraria. Y a partir de ello es que uno puede imaginar que de alguna otra forma Hume se anticipó de una manera brillante, Camilo. En tanto nos dijo, no es que la emoción sea más fuerte, eso no es solamente ese lado, sino que la emoción está presente en nuestros juicios. No es intermitente, continuamente emite un tipo de conclusión y sobre esa conclusión se orienta nuestro comportamiento, ya sea sobre el eje del desagrado, sobre el de la libertad, el de la autoridad y tantos más. Bueno, ahora demos un salto hacia atrás. Vamos otra vez hacia el pasado. Recordando, a mí esa teoría me parece fascinante, ¿no? La teoría hipocrática de los humores, que de hecho duró vigente pues sus buenos siglos, incluso sus buenos milenios, de cómo estaba compuesta nuestra fisiología y cómo esos humores, la sangre, el amarillo, estamos con el humor negro y adicionalmente la flema, cómo es el balance de esos cuatro humores y la fuerza de esos cuatro humores podría también expresarse en nuestro carácter, particularmente, Fernando, la bilis negra, ¿no? Que se relaciona mucho con ese carácter melancólico y los rasgos melancólicos de las personas. ¿Cómo podríamos pensar que esos humores, particularmente este de la bilis negra, puede transmitirse o puede prosperar a través de las culturas? Mira, Camilo, como bien lo decías, la hipótesis de los humores trascendió el tiempo y las civilizaciones. Y cuando encontramos, por ejemplo, la obra de Michel de Montaigne, de nuevo aparece esta idea, donde se razona sobre la tristeza, donde se considera que esta bilis produce un cambio en el ánimo y que ese cambio puede ser sujeto a un análisis, que se presta y que se expresa de diferentes maneras. Y de esa forma, Michel de Montaigne habla no solamente sobre su presente, a saber, el siglo XVI, sino también sobre el pasado, sobre cómo algunos artistas sintieron esta inclinación, la presencia de la melancolía, del humor. Miren lo curioso, hoy hablamos de melancolía y comprendemos de qué trata, pero en esa época se hablaba de melancolía como un fenómeno eminentemente físico, que tenía, por supuesto, un componente psicológico. Entonces, hoy sabemos que la tristeza es un acontecimiento físico que tiene un componente también psicológico. Pero en esta época estaba amparado en la teoría de los cuatro humores. Era tener más bilis negra. Y algunas de estas personas tenían una inclinación por las artes, tenían una inclinación por la filosofía. Estaban en la otra orilla,
Mientras Demócrito se reía ante el espectáculo del mundo, los melancólicos, como Heráclito, se lamentaban ante ese mismo escenario. Después de Montaigne, un caso ejemplar es Shakespeare cuando escribe Hamlet. Hamlet sufre de melancolía. Su tristeza es profunda. Y algunos consideran en esta época, Camilo, en el siglo XVI-XVII en Inglaterra, y más adelante se escribió una obra al respecto llamada La anatomía de la melancolía, que las personas con esta inclinación tenían una serie de razonamientos particulares e incluso un vehículo, una suerte de canal a través del cual se podían presentar los espíritus delante de ellos. Y de ahí que Hamlet en la obra ve al fantasma de su padre. Esto era algo usual. El melancólico tiene una sensibilidad distinta, tiene una sensibilidad que está calibrada, que quizá sea capaz de ver cosas que los demás sencillamente no vean. Entonces tenemos estos tres momentos. El primero, Michel de Montaigne, en este exquisito ensayo que se llama Sobre Demócrito y Heráclito, donde habla de esta inclinación de la tristeza, que se presenta también en la filosofía como cierta, llamémoslo así, melancolía sobre el aspecto del mundo, esta tristeza donde estos deseos no se cumplen, donde el caos abunda de alguna u otra forma. Y tenemos el otro lado de la moneda, que es Demócrito, que ante el mismo escenario ríe. Ahora está Hamlet y desde luego este libro de Robert Burton que se llama Anatomía de la Melancolía, que hace una discusión mucho más médico del siglo XVII sobre este fenómeno. Bueno, anatomía de la melancolía. Sigamos disecando, pero ya que tenemos el foco de la atención, originamos ahora esta pregunta en Grecia. Meditemos sobre esto. Diferencia de las respuestas de los epicúreos y los estoicos frente a estas situaciones de desencuentro. Hablemos un poco sobre eso. Claro, Camilo. Una de las preguntas esenciales es cómo consuela la filosofía, cómo ayuda a curar un alma atribulada, cómo puede llegar a brindar herramientas para encarar la tristeza. Y si bien varios pensadores como Aristóteles y Platón estuvieron hablando sobre estos temas, quizá nunca hubo una claridad tan perentoria como la que tuvieron los epicúreos y los estoicos desde el siglo III a.C. en adelante. Ellos quisieron ofrecer una respuesta a la pregunta cómo combatir contra la rueda de la fortuna, cómo enfrentarse a los desaires que trae el mismo destino, cuál es el bien sagrado que uno puede cultivar a lo largo de los años. En el caso de los epicúreos, la clave es el mismo placer. Es tratar de hacer un cálculo de placeres. Esto no es entregarse de forma descabellada al placer, no. Es hacer una suerte de cálculo de tal manera que el placer que yo busque hoy me ayude, contribuya a que mañana continúe buscando el placer. Epicuro consideró que el placer era redentor de alguna u otra manera. Desde lo más mínimo hasta lo más sagrado a su parecer, la compañía de los mismos amigos. Entonces, cualquiera podría pensar, esto es una tontería, pero si uno tuviera la conciencia de aprovechar todas las ventajas del placer, de pronto puede encontrar una suerte de redención frente a lo que está ocurriendo. Quizá, frente a los afanes del mundo contemporáneo, es importante detenerse un rato y, qué sé yo, sí, tomar una bebida que nos guste, estar en la compañía de nuestros familiares y deleitarnos en este momento. Esta era la defensa de Epicuro. Ajá, muy bien, muy bien. Queda claro. Y en el caso de los estoicos, hay, brevemente para hacer esa contrapartida. Bueno, Camilo, en el caso de los estoicos es muy distinto. El estoico insiste en que uno debe tener la claridad de pensamiento para determinar qué está en nuestras manos y qué no lo está. En nuestras manos están nuestros estados anímicos, los juicios que emitimos sobre los acontecimientos que nos envuelven. Por fuera de nuestro dominio está justamente el mundo y todos sus accidentes. El estoico insiste en que uno debe orientar su atención, tanto como pueda, en ser el dueño de aquellos juicios que están en nuestro dominio.
El estoico insiste en que este tipo de control, de ejercicio, puede ayudar a que una persona en medio de la desgracia recuerde, la desgracia, es decir, los acontecimientos exteriores, no están en sus manos, pero el juicio que él hace sobre ellos, ese juicio sí lo está. Ahí es donde debe orientar su esfuerzo. Fernando, pues muy interesante todas esas explicaciones que nos has dado, nos dejas provocado ahí como a seguir explorando, a seguir explorando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, un gusto, Camilo, y un saludo a todos los televidentes. Mil gracias. Bueno, ya llevamos entonces dos bloques tratando de responder esta pregunta. Ahora, después de la pausa, vamos a seguir profundizando en un concepto particularmente, y es cómo compensamos la tristeza, cómo compensamos el desencuentro. No se muevan, que ya nos volveremos a encontrar después de estos comerciales. Seguimos en Conversaciones en Casa buscando responder la pregunta de cómo manejamos, cómo son esos mecanismos por los cuales los seres humanos enfrentamos la tristeza. Hemos hablado ya una primera parte desde la psiquiatría, después empezamos a abrir un poco el tema de la filosofía, un poco antecedentes de historia de la filosofía, y ahora llegamos a un mecanismo muy particular, del cual se habla bastante en nuestro tiempo, no solamente en los asuntos de salud mental, sino también en temas medioambientales. Y esa palabra, esa estrategia, es la compensación. Para podernos adentrar en esta reflexión, hemos invitado a quien en este momento es profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, por eso se está conectando desde Bucaramanga nuestra invitada, que ya se las presento. También es doctora en Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, es la doctora Natalie Chamorro. Natalie, bienvenida a nuestro programa. Hola Camila, muy buenas noches, muy feliz de estar acá contigo y con todos ustedes. Pues qué bueno por poder compartir este espacio contigo. Iniciemos por algo que vale la pena introducir y es, ¿por qué, Natalie, la compensación, que sé que la has trabajado mucho en tus líneas de investigación, veo que has desarrollado trabajo sobre la relación entre sufrimiento y dolor, justamente sobre esto, sobre la compensación? ¿Por qué podemos entonces pensar la compensación como un problema de la filosofía? Bien, Camila, esa pregunta es muy importante y lo primero que tendríamos que decir es que la compensación se convierte en un problema filosófico cuando tratamos dentro de la filosofía de hablar sobre nosotros mismos, es decir, sobre la pregunta de qué es el ser humano, sobre nuestra condición humana, que es una de las grandes preguntas filosóficas acerca de quiénes somos. Esta pregunta de quiénes somos ha tenido, digamos, en la tradición dos grandes corrientes. La primera es pensar que somos algo así como el ser rico, es decir, la mejor parte de toda la creación del universo gracias a nuestra racionalidad. Es una tradición que viene desde la antigüedad hasta la modernidad, y la otra gran tradición es la de pensarnos como los seres pobres, ¿no? Es decir, unos animales enfermos, como diría alguna corriente filosófica, aquellos que no estamos adaptados, aquellos que lo único que estamos haciendo en la tierra es acabarla. Entonces, frente a estas dos corrientes extremas y complicadas para entender lo humano, aparece la idea de pensarnos como compensadores, es decir, no somos ni los más ricos ni los más pobres, somos una criatura en la excepcionalidad y excentricidad, es decir, que no estamos completamente adaptados al medio ambiente, pero eso no quiere decir que no tenemos las posibilidades de construir nuestros propios sentidos. En ese punto es en donde aparece la compensación como parte de la antropología filosófica. Bueno, ahora que mencionas esto, recuerdo hace unas semanas, escuchaba al rector de una universidad en Bogotá con su discurso, con los graduandos, y dijo una frase que a mí la verdad me impactó mucho. Yo vi que mucha gente se la aplaudía en redes sociales, pero yo te voy a decir que a mí me impactó negativamente, y de hecho yo se lo expresé, y la lectura era: somos el centro del universo, ¿no? Una visión muy desde ese humanismo que deviene antropocentrismo. Entonces esa es como una primera perspectiva, ¿no? Y la otra que también uno ve mucho en redes sociales y en conversaciones usuales, es que eso que manifestabas ahora, ¿no? Es que el ser humano es la peor criatura, es
somos un virus, somos una plaga. Entonces ve uno como esos dos extremos. Y esos dos extremos, como bien lo mencionabas, listo, aparece ese fenómeno de la compensación. Y yo recuerdo haber leído dentro de tus investigaciones un concepto, Natalie, y es el homo compensator, que de hecho tú me enseñaste cómo se pronunciaba, porque yo decía homo compensator, pues no, es homo compensator. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, normalmente hablamos del homo sapiens, de bueno, una cantidad de homo, y esta descripción que me parece tan bella del homo compensator, ¿en qué consiste? Claro, el homo compensator aparece dentro de la filosofía alemana, fundamentalmente quien lo va a proponer es Odo Marquardt, para tratar de responder a esta condición humana de nosotros intermedia como seres que tenemos un déficit evolutivo, ¿verdad? Es decir, nuestras formas de vivir en la vida implica no poder tomar un camino determinado o recto, diríamos de alguna manera, sino que siempre nos toca andar de otra forma. La compensación significa hacer algo en vez de, ¿vale? No somos perfectos, pero tampoco somos completamente imperfectos. Lo que somos entonces somos compensadores, somos aquellos que al no tener unas habilidades determinadas, buscamos la forma simbólica fundamentalmente de tratar de construir una vida posible, ¿no? Y esa construcción de vida posible parte por lo que otro gran filósofo alemán dirá, que es Hans Blumenberg, de generar distancias, es decir, el mundo se nos genera como ajeno, por decirlo de alguna manera, difícil de mantener, y lo que hacemos al compensar, al hacer algo en vez de, es dar una distancia en donde sea posible una vida humana dentro de la contingencia que vivimos. Por otro lado, la compensación también implica aceptar que pues no estamos en ningún lugar central. Odo Marquardt utilizará la metáfora de que no somos el que carga la camiseta amarilla del tour de la evolución, más bien somos algunos bien quedaditos, y en ese sentido la compensación implica entender que somos en cuanto somos con otros, ¿vale? Y no solamente con otros humanos, sino con otros dentro del medio ambiente, los animales y demás, y que estamos ahí en un nivel frágil y vulnerable en donde nuestras vidas expuestas por nuestros cuerpos están solamente posibilitadas a partir de esa relación con los otros y lo otro de manera simbólica y siempre a partir de hacer algo porque no podemos hacer otra cosa. Sí, 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 y esto que estás mencionando me lleva a pensar algo, es que pareciera ser, ¿no?, que existe una necesidad premiante de nosotros los seres humanos de permanentemente buscar las compensaciones. Y tengo por acá dos anotaciones con respecto a esto. Y es cómo podríamos enlazar esa necesidad de buscar las compensaciones, justamente con lo que expresabas ahora, del sentido de la vida, y algo que me parece bello, y es el sentido de lo sucedáneo. ¿Qué es esto? Claro que sí. El sentido de lo sucedáneo significa que, por supuesto, todos como humanos queremos saber cuál es el sentido de la vida. Es la gran pregunta filosófica. La gran pregunta filosófica es ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Cuál es el problema? Que esa pregunta no puede tener una respuesta absoluta. La pregunta por el sentido es casi siempre una pregunta imposible de conseguir de manera absoluta, como que un día la respondemos y ya entonces tendremos la respuesta para siempre. Lo que se da y lo que podemos entender más bien es que el sentido siempre es sucedáneo, es decir, siempre es algo que se va construyendo día a día, de manera hermenéutica, de manera que vamos preguntando en el mundo y con los otros aquellos sentidos pequeños que sirve para la vida. ¿Por qué esto es importante, Camilo? Porque muchas veces pensábamos que debería de existir un sentido fuerte, ¿no? Como que el concepto del sentido, de por qué vale la pena mi vida, debería de tener una gran respuesta que pueda incluir toda mi existencia. Y lo que podemos decir desde la compensación es que son respuestas pequeñas, casi a diario, casi medianamente perdidas mucho tiempo, en donde el sentido siempre es sucedáneo, siempre es vicario, siempre es pequeño, siempre es una construcción con el otro. Yo creo que hay algo que nos refuerza el sentido de nuestra vulnerabilidad, o esa cara, ese rasgo vulnerable permanente que tenemos a lo largo de la vida, y tiene que ver con dos situaciones que se relacionan con el pasado y con el futuro.
y es cuando hacemos promesas, ¿no? Para cumplir algo que vamos a hacer en el futuro, pero también cuando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos, que le fallamos a alguien. Todos lo hemos hecho. Y frente a eso surgen estrategias de compensación. Háblanos un poco sobre esto, por favor. Sí, como te decía, el sentido es algo que vamos construyendo y como somos seres vulnerables, lábiles, que nos equivocamos, muchas veces el sentido se nos pierde. Y en ese sentido parece que lo único que implica el compensar es descargarnos, es decir, como quitarnos pesos y quitarnos pesos, digámoslo, temporalmente con nuestro pasado y con nuestro futuro. Somos seres vulnerables puestos en un presente que tenemos que construir sentidos hacia el pasado y hacia el futuro. En ese sentido, las compensaciones como juegan, aquí estoy utilizando un poco ya el pensamiento de Hannah Arendt cuando hablará de la natalidad y de cómo nosotros jugamos con el tiempo que tenemos, y tiene que ver con que para el pasado el perdón se convierte en una forma de compensación de aquello que ya no podemos cambiar, ¿no? Es decir, nuestro pasado ya está ahí y tal vez el pedir perdón es una forma de compensación. Y hacia el futuro, frente a aquello que no sabemos que viene, nuestras formas de compensaciones fundamentalmente son las promesas, que se convierten en unas islas de seguridad, en un mar de inseguridad, ¿no? Entonces, a partir de perdones y promesas, nosotros compensamos nuestros problemas ante los tiempos que no disponemos, que son el pasado y el futuro. Hermosísimo. Entonces, perdón y promesas como mecanismos de compensación. Natalie, mencionabas a Hans Blumenberg. Imposible dejar de lado a este pensador sin su metáfora de naufragio, el barco, el naufragio. Y esto que estamos hablando en este instante, ¿podrías explicárnosla, por favor? Bien, Blumenberg, cuando trabaja la condición humana y parte de entender que somos una especie atravesada por el dolor, atravesada por el sufrimiento, pero también que cada día construye estas nuevas formas de sentido, se va a dar cuenta que a lo largo de la historia existe la metáfora del naufragio para tratar de entender cómo nosotros nos las tratamos de ver con este mundo, ¿sí? Con eso que tú dices, con estas dificultades que resultan de la existencia. Y parece que entonces esta metáfora es que el humano es aquella nave, ¿cierto?, que está en medio del naufragio y que lo único que puede hacer en el mar que está acabándole su barca es construir una barca con lo que queda del naufragio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez ya no existe en la tierra un humano puro que pueda decir que su vida sea completamente feliz, pero eso no significa que no pueda compensar sus infelicidades a partir de construir sentidos pequeños con las partes de la barca que le quedan. Blumenberg, y aquí quisiera hablar otra metáfora que trae sobre el naufragio, es la de tener hambre de higos. Él lo que nos dice es que existía un marinero, ¿no?, que quería hacer su gran aventura y para eso compró una gran embarcación de higos y lo llevaba de un lado al otro y en eso naufragó y perdió todos los higos. A partir de eso prometió que nunca más pisaría un nuevo proyecto de este lado, una barca, ni se lanzaría al mar, sino que toda su vida sería en tierra firme. Pero a los meses volvió a ver el mar y volvió a sentir el deseo de la aventura, el deseo de volver a construir otros caminos. Y dice, ajá, el mar tiene hambre de higos, ¿no? Y Blumenberg lo que nos dice, eso somos nosotros los humanos, somos aquellos que muchas veces naufragamos y quisiéramos entonces decir, no volvemos a apostarle a una construcción de sentido, vamos a vivir en esta tierra firme y quieta, pero luego, después de un tiempo, volvemos a ver el mar y nos vuelve a picar la curiosidad de apostarle todo a un nuevo proyecto. O un proyecto que siempre pues estará entre las dificultades que implica una vida en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, las metáforas nos ayudan a aproximarnos, ¿no?, a comprender los tan complejos de la vida. Y a veces uno, Natalia, en los libros de filosofía se encuentra títulos muy provocadores. Justamente ahora que estabas hablando también de Don McQuarrie, recuerdo, bueno, de la filosofía de la compensación, pero también el de la felicidad en la felicidad. ¿Cómo es posible
vivir con felicidad en medio de la infelicidad. Esto suena muy extraño, ¿no? Muy extraño la manera como describe esta obra. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu meditación en torno a esa frase. Bien, sí, Odo Marquardt cuando nos dice toda felicidad es una felicidad en la infelicidad, lo que está tratando de sostener es que la felicidad humana es la humanamente posible, es decir, es una felicidad vicaria, además es una felicidad que depende de diferentes condiciones que cada uno de nosotros tenemos. No puede haber un único proyecto de felicidad, sino que son múltiples frente a las multiplicidades de nuestras existencias, y también tiene que ver con que toda felicidad está relacionada con la desdicha. No es posible una felicidad absoluta, y la búsqueda de esa felicidad absoluta lo que hace es perder las felicidades pequeñas que podemos tener. Es más o menos la idea de esta felicidad en la infelicidad. Es aprender a entender que todas nuestras felicidades son felicidades humanas y pequeñas, que son más bien descargas, son más bien contingentes, son más bien descansos en donde una vida, en donde siempre va a existir de alguna u otra manera la desdicha o la infelicidad. Es decir, solamente podemos ser felices en cuanto entendamos que nuestra vida no puede ser absolutamente feliz, en cuanto entendamos que hay procesos de infelicidad. Bueno, ahora vamos a otro asunto. Las compensaciones, tiempos de crisis. Estamos en una situación muy particular dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Esta pandemia que nos ha llevado incluso hasta renunciar a los rituales, ¿no? A las honras fúnebres hacia los seres queridos, a muchas cosas, a tomar distancias no deseadas, sin duda. ¿Cómo aparecen, cómo surgen estos mecanismos de compensación en los tiempos de crisis? ¿Y cuáles pueden ser los riesgos que se desaten? Porque, mira, yo he visto algo que me preocupa, y pareciera ser que en los tiempos de crisis uno de esas compensaciones inadecuadas pueda ser empezar a señalar con el dedo a los culpables, a todos los posibles culpables, y no sentarse como a pensar con profundidad el tema y elaborar una mejor compensación. ¿Cuál es tu lectura de esta circunstancia? Pues primero que todo, Camilo, que me encanta tu lectura, me parece que está centrada en el punto y da a esto central de lo que debe ser entender una vida humana desde la compensación. Y es que el gran peligro que nosotros tenemos cuando estamos en crisis, ¿cierto? Y cuando sentimos que el mundo se está desbordando, que el mundo nos pesa más de lo que podemos soportar, es tratar de buscar culpables por un lado, y segundo, tratar de hacer un proceso de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de mediatización del dolor, es decir, hacer que el dolor sea algo por lo cual la sociedad misma lo pueda justificar, ¿no? Es decir, el dolor se justifica porque esto en el futuro va a ser mejor, y eso ha llevado a totalitarismos y ha llevado a utilizaciones y a generación de víctimas. Y por el otro lado está lo que tú muy bien mencionas como tribunalización, es decir, la hipertribunalización del mundo. Todos tienen que ser culpables, todos tienen que mostrar que no son ellos los que están rompiendo las posibilidades de sentido. ¿Qué hace la compensación ante esto? La compensación lo que está mostrando y lo que quiere señalar es que no podemos buscar sentidos absolutos, y por ende que el fundamentalismo o los fundamentalismos siempre son peligrosos, porque los humanos no pueden vivir en el absoluto, ¿no? Somos criaturas medias, como te decía al principio, ni pobres ni ricos, siempre estamos en esta mediación, y los absolutos no son para nosotros, ni el fundamentalismo es para nosotros. Y el problema de la crisis es que trata de hacer que muchos de nosotros busquemos a tratar de buscar unos sentidos fuertes o fundamentales en vez de tratar de comprender la disimetría que atraviesa el mundo, la infelicidad que atraviesa ese mundo que nosotros estamos compartiendo. Y en este punto quisiera de una vez referirme a una cosa, y es que toda compensación parte de entender la disimetría, es decir, al decir que compensar es hacer algo en vez de, claro, ahora no podemos tener nuestros ritos anteriores, pero eso no significa quedarnos sin ritos, o no significa
pensar que hay un nihilismo total de la existencia, sino que tenemos que buscar nuevos ritos, tenemos que encontrar nuevas narraciones que nos permitan la existencia, ¿vale? Creo que ese es el punto fundamental de por qué en las crisis tenemos que recordar que somos homo compensator, que no somos ni absolutos, que no somos tampoco nada, sino que somos ese intermedio en construcción de sentido diario. Pues nos dejas entonces muchas ideas, pero creo que una central, y es somos homo compensator, que debe estar en una búsqueda Claro que sí. de nuevas narraciones, de nuevas narrativas. Natalie, gracias por haber aceptado esta invitación. Vale, muchísimas gracias y que estén muy bien entonces. Ustedes, gracias por haber estado conectados, enchufados a esta emisión de Vida Conciencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.